Hola, bikezoneros, bikezoneras, soy José Crespillo de North Classic MTB. Inauguramos esta sección, Bike Zona Classics, con esta espectacular Cannondale F2000 de 1994. Así que si queréis saber mucho más de esta bici, seguidnos. A día de hoy todos conocemos la marca Cannondale, es una marca generalista que produce bicis de gama alta o muy alta, pero vamos a ver un poquito cuáles son las raíces de la marca porque es algo muy interesante. En el año 1971, Joe Montgomery fundó esta marca de bicicletas tomando como nombre el nombre precisamente de una estación de tren que se llamaba Cannondale. Por aquella época, Cannondale lo que fabricaba eran accesorios de cicloturismo y de acampada, pero fue allá por el año 1983 cuando se metieron de lleno con el tema de las bicis y crearon una primera línea de bicis de aluminio, que por cierto los convirtió en líderes indiscutibles de la producción de bicis de aluminio en aquella época. Durante la década de los 90, Cannondale siguió todo su desarrollo y mejorando sus tecnologías en cuanto al ciclismo, y a finales de los 90 Joe Montgomery decidió abrir una nueva parte, una nueva estructura dentro de la empresa de Cannondale, que es Cannondale Motors. En ella se encontraban dos prototipos de motocicleta, una de enduro y un quad. Pero la producción de estos dos vehículos, quizás porque están algo adelantados a su tiempo y también por los gastos que ello conllevó, hizo que la empresa se fuese a la bancarrota en el año 2003. Desde entonces la empresa se puso a la venta y a día de hoy forma parte de otro conglomerado de empresas. Para los amantes de las mountain bike clásicas, sobre todo los de la década de los 90, cuando pensamos en Cannondale nos viene a la mente un equipo muy mítico, que es el Volvo Cannondale. Y es que el equipo Volvo Cannondale sentó cátedra y marcó toda una época, ya que fue el primer equipo realmente profesional, patrocinado por un patrocinador externo como era Volvo, y que marcó el desarrollo posterior de todos los equipos de mountain bike. Bueno, todos conocemos Cannondale como el equipo que fue, el Team Volvo Cannondale, precisamente por dos colores, por este Red Viper rojo y por el posterior azul y amarillo de finales de los 90 y primeros del 2000. Los colores que llevaban pilotos como Tinker Juárez, Alison Saydor, Missy Diovi y compañía. Aquí podemos verlo con todos sus patrocinadores que mantuvieron el equipo vivo desde el año 1994, desde su creación, hasta el año 2002. En el año 1994, en el año de creación de este equipo, en el Campeonato del Mundo de Bail consiguieron nada más y nada menos que 4 medallas de oro, una de plata y otra de bronce, con lo que los éxitos realmente fueron espectaculares. Muchos son los pilotos que pasaron por el equipo Volvo Cannondale, pero quizás el que más tenemos grabado en nuestras retinas a día de hoy es Tinker Juárez, aquellas melenas al viento, esa piel y esa tez muy morena, esa delgadez particular suya e ir siempre a plato grande, era algo espectacular. Vamos a hablar un poquito más acerca de Tinker Juárez, un piloto que a día de hoy todavía se mantiene en activo. A sus 60 años de edad, nada más y nada menos, todavía sigue haciendo ultramaratones, carreras de 24 horas y, como digo, marcó un antes y un después en la historia del equipo Volvo Cannondale. Tinker Juárez nació en el año 1961 en las afueras de Los Ángeles, en el seno de una familia muy humilde, con raíces mexicanas, y su apodo Tinker le viene porque su madre le llamaba Stinker, que en la jerga americana significa canalla. A los 13 años de edad, Tinker se enroló en el BMX, un deporte que practicaba muy asiduamente y en el que consiguió llegar a hacerse piloto profesional. En el año 1986, Tinker descubre lo que es el mountain bike y se queda absolutamente prendado de él, con lo que empieza a competir y ahí empieza su andadura. Nosotros aquí en Europa y en el resto del mundo casi le empezamos a conocer cuando le veíamos sobre una Klein, con los colores dolomite míticos, su casco Eto y, como decía, sus grandes melenas fuera del casco. Los resultados de Tinker realmente eran muy buenos. A primeros de la década de los 90 estaba en el top de la Copa del Mundo Grundig y el equipo Volvo Cannondale se fijó en él, con lo que en el año 1994 firmó por el equipo y desde entonces hasta hoy es toda historia con el equipo Cannondale. En el año 1994, precisamente el año en el que firmó por el equipo Volvo Cannondale, Tinker consiguió el segundo puesto en los campeonatos del mundo de Bail. Precisamente esta restauración, esta bicicleta, le hace homenaje en aquella carrera. Durante la década de los 90, Tinker Juárez se mantuvo siempre en el top 5 de la Copa del Mundo, lo que le reportó también varios títulos Norva y además una mención muy importante y todo un orgullo personal para él, y es formar parte del Mountain Bike Hall of Fame, que básicamente es como formar parte del Museo de la Fama del Mountain Bike. La leyenda de Tinker se engrandece aún más cuando en el año 2010 consigue el título de campeón del mundo Master 45, casi nada. Después del repaso que hemos hecho sobre la marca, sobre el equipo Volvo Cannondale y sobre el propio Tinker Juárez, vamos a ver un poquito en profundidad esta restauración y réplica de la bici que usó Tinker en los campeonatos del mundo de Bail en 1994. Los más observadores y seguidores de la marca Cannondale os daréis cuenta de una cosa muy importante, y es que en el año 1994 realmente esta bici no existía, era un prototipo que el equipo Volvo Cannondale usaba para competir. Este cuadro en concreto es un Cannondale F2000 World Championship Issue, que podéis ver aquí debajo,
Es una versión que Cannondale hizo en una edición limitada en el verano de 1995 para precisamente conmemorar los campeonatos del mundo del año 1994, donde Alison Sidor fue campeona del mundo y Tinker Juárez fue segundo. Podemos ver sus firmas estampadas aquí en el cuadro. Las características principales de este cuadro, ya por el año 95, son las particularidades que voy a enumerar. La primera, el wishbone, esta parte del cuadro que hace que la parte trasera sea mucho más rígida. Las vainas ovalizadas y los tirantes completamente rectos. Como podemos ver también, la patilla estaba atornillada al cuadro, una parte muy importante que se había convertido en un fusible en caso de caída. Para la construcción de sus cuadros se usaba el aluminio con tratamiento térmico T6 de la serie 6061, bajo el acrónimo CAD, que todos conocemos, que significa Cannondale Advanced Aluminum Design. Para rematar el aspecto y la calidad extrema del cuadro, Cannondale usaba la pintura de la marca DuPont, un modelo específico que se llamaba Imron. Cannondale era un especialista increíble en la producción de cuadros de aluminio, como lo demuestran trabajos como este. Si os fijáis en la construcción del cuadro, veréis que Cannondale usaba unas geometrías y unos diámetros de tubo bastante más grandes que los de la competencia. Esto se hacía precisamente para darle más rigidez al conjunto. Aparte de este aumento de rigidez, también vemos que Cannondale tenía que hacer una pipa de dirección muchísimo más gruesa para albergar el sistema de suspensión headshock. Gracias a los chicos de la tienda de CDR en Eibar, contamos con un cuadro abierto en el que podemos ver con todo lujo de detalles las ovalizaciones, las uniones de las soldaduras, los diferentes diámetros de los tubos y, por ejemplo, podemos ver también el grosor de la pipa de la dirección donde se encajaba el sistema headshock. Podemos ver el tubo diagonal, vemos cómo partía de 4 centímetros de diámetro hasta los 5,5 en la caja de pedalier, lo que esto daba muchísima rigidez a la bici. Y sobre todo podemos ver algo muy espectacular, que es el grosor de los tubos de aluminio. Si os fijáis aquí, en el centro del tubo, es mínimo. Realmente esto es parte de la historia de los cuadros de aluminio hechos a mano. Realmente es una joya. Vamos a daros algunos datos básicos sobre la geometría de la bicicleta en concreto. Entre ejes son 105 centímetros, lo que es una bici muy compacta. Tened en cuenta también que es una bici de 26 pulgadas. El tubo del sillín hace 72 grados y medio, junto con los 71 grados y medio de la dirección. A día de hoy, en el cross country estamos acostumbrados a direcciones con un lanzamiento de unos 68 grados y medio, con lo que 71 grados y medio es bastante vertical. Con estas bicis había que tener mucho cuidado en las bajadas muy empinadas porque tenías mucho riesgo de salir por delante del manillar. Os llamará también mucho la atención el acusado looping de esta bici. Esto es porque Cannondale tuvo que poner su suspensión headshock metida dentro del propio tubo de la dirección. Esta elevación hacía que Cannondale tuviese que usar potencias con ángulos invertidos en negativos, algo que a día de hoy también es habitual, pero entonces no lo era tanto. El sistema de suspensión headshock es muy ingenioso. Cannondale lo inventó allá por el año 1992. La ventaja principal del sistema headshock de Cannondale es que, en contra de las suspensiones, digamos, convencionales, no se produce esa sensación y ese movimiento de la rueda al pedalear de pie, con lo que las llantas solían pegar en las zapatas debido a la flexión. A primeros de los 90, todas las marcas estaban, digamos, haciendo sus experimentos y sus ensayo-error con las suspensiones, pero Cannondale se desmarcó con un sistema completamente diferente y realmente efectivo, gracias a su rigidez y absorción. El sistema headshock, a día de hoy, es el precursor de las actuales horquillas Lefty que todo el mundo conoce. Y es que en el interior, en el telescopio, que es de forma cuadrada, discurren 4 láminas con 22 rodamientos cada uno, rodamientos de agujas, que hacen que la fricción sea mínima y que el tacto de suspensión sea muy particular. En esta bici en concreto, que es la réplica de Tinker Juárez, no olvidemos, de serie, la horquilla llevaba un dial de bloqueo en la parte superior, pero Tinker prefería prescindir de él, precisamente por la rigidez de esta bicicleta y del sistema de suspensión en sí. Vamos a hablar también sobre las tripas del sistema headshock. No olvidemos que es un sistema hidráulico. En aquella época, primeros de los 90, como comentábamos, muchas marcas experimentaban con los elastómeros o con sistemas hidráulicos. En el caso de Cannondale, pidió prestado, entre comillas, un cartucho a la marca italiana Marzocchi, un cartucho que vamos a ver aquí, un cartucho como este, que iba instalado en la parte interior del tubo de la dirección y que daba 4 centímetros de recorrido. Como veis, en la parte superior se atornillaba el dial de regulación y en la parte inferior se le daba aire para poder regular la presión o la dureza de la suspensión. Profile era uno de los patrocinadores de Tinker Juárez en la época, como eran el manillar y la potencia. Pero aquí hay truco, y es que la potencia realmente no es una Profile, es una coda de procedencia Cannondale que fue recortada y resoldada a la medida y al gusto de Tinker Juárez. Como veis, con una inclinación negativa bastante acusada para precisamente contrarrestar la altura excesiva de la parte superior de la bici por el sistema headshock. En el caso de esta restauración en concreto, esta potencia fue enviada a un maestro soldador que todos conocemos, que es Alcon, el señor Tomás, ahí en Barcelona,
quien cortó y soldó de nuevo la potencia para hacer esta réplica exacta de la bici de Tinker Juárez de aquel año. Una de las partes más llamativas y espectaculares de la bici, que además son una pieza de coleccionismo a día de hoy raras de encontrar y muy preciadas por los coleccionistas, son las velas Koda Magic 900M, que a día de hoy son precursoras del sistema BB30 nada más y nada menos. El diseño es espectacular, como podéis ver, pero es que su tecnología no se quedaba atrás tampoco. Como podéis ver, las cazoletas y rodamientos son externos. Esto es algo que no era habitual en la época, lo que proporciona muchísima rigidez al conjunto. En el interior, un eje con punta de estrella con 8 puntas hacía que las bielas encajasen unas con otras y se apretaban por un lado y por el otro con estos dos tornillos que podéis ver en cada lado. Las bielas están construidas en aluminio mecanizado y son huecas. El conjunto es extremadamente ligero y súper rígido, aparte de realmente una preciosidad. Otra característica de este conjunto de platos y bielas es el color morado o 3DV, como se le conoce en el argot, exclusivo y característico de Tinker Juárez, ya que de serie siempre venían los platos en color negro. Los platos vienen en medidas 22, 32 y 42, aunque era prácticamente siempre el 42 cuando se usaba, ya que Tinker tiraba muchísimo de plato. La verdad es que estas bielas son absolutamente increíbles, las mires por donde las mires. El trabajo de mecanización es espectacular de arriba abajo, tanto en bielas como en platos. Vamos a pasar a la transmisión. Cannondale era una marca que trataba de evitar lo máximo posible los grupos japoneses de Shimano. Realmente, si os fijáis, tenemos el desviador, el cambio y el cassette del grupo XTR M900, el primer grupo XTR de la historia. El resto de la transmisión lo conforman las bielas Koda Magic, de las que habíamos hablado, y los mandos Grip Shift, que vamos a ver ahora en detalle. Hay que mencionar que al principio de la temporada 94 Tinker llevaba los mandos SRT600, que eran completamente negros de 8 velocidades, pero al final de la temporada incluyó los X-Ray, que son estos, que ya estaban a la venta a partir de 1995. Estos nuevos mandos X-Ray traían un nuevo sistema de resorte metálico que los hacía mucho más funcionales y con un clic mucho más definido. La relación de tiro del cable también hacía que fuese compatible con Shimano, lo que era perfecto. Con estos nuevos mandos Grip Shift, el modelo X-Ray SRT800, se conseguía un cambio mucho más nítido, un toque mucho más sólido y además también se evitaba que se accionasen involuntariamente como sucedía con los modelos anteriores cuando había barro o agua. La combinación y los desarrollos, como era normal por la época, era de 3x8 velocidades, en este caso los platos 22, 32, 42 y un casete 12, 32 Shimano XTR M900. Estamos en el año 1994. Los frenos de disco todavía estaban bastante lejos de aparecer o por lo menos aparecer en serie, así que había que frenar gracias a unos frenos cantilever directos a la llanta. Como os comentaba, Cannondale trataba de evitar lo máximo posible en ese momento a Shimano, con lo que se decantó por un conjunto de frenos Diacompe, en este caso manetas SS7 y los cantilevers al juego 987 con sus pastillas de freno, como veis muy pequeñitas. Para rematar el conjunto de frenos, una pieza también muy clásica y muy querida por nosotros los coleccionistas de bicis clásicas de los 90 son los Onza Chill Pills, estas piezas que hacían de tope de cable y con los que era facilísimo ajustar el juego de un lado a otro del cantilever. Continuando con los periféricos, vamos a ver también una pieza muy particular, muy rara de ver, como es el manillar Profile que llevaba Tinker Juárez en su momento. Es un manillar que para su época era realmente ancho, unos 59 centímetros, cosa que no era habitual, lo normal era llevarlo en torno a los 55 centímetros. Aunque más de uno también lo recortaba mucho más y las manetas casi pegaban unas con otras, estábamos locos en aquella época. Para rematar todo lo que es el cockpit, vamos a ver también unos puños que son muy míticos de la época, los OD Attack. Son los puños favoritos de los corredores profesionales de aquella época, en este caso recortados a la medida perfecta de la mano para que no se fuese el mando Grip Shift y la maneta de freno demasiado cerca del tiro de manilla. En cuanto a la tija del sillín, vemos una particularidad, una cosa muy curiosa, y es que, bueno, a día de hoy todavía se mantienen los diámetros 27.0 típicos en Cannondale, pero vemos que la tija es una Syncros, a pesar de ello está sin logos. ¿Por qué? Porque en aquella época, desde luego, Syncros no patrocinaba el equipo Volvo Cannondale. En cuanto al sillín, y saliéndose también un poco de la norma habitual de llevar casi siempre Segge Italia, la marca italiana, en Cannondale confiaban en la marca Beta, en este caso el modelo TT, el Trishock, que en la bici de Cannondale, en este caso de la de Tinker Juárez, tenía los raíles en titanio, aunque en este modelo, en nuestra restauración, los raíles son en manganeso, ya que nos ha sido muy complicado, prácticamente imposible a día de hoy encontrar el modelo con raíles de titanio. Vamos a pasar a las ruedas. En la bici de Tinker Juárez, allá por el año 1994, decidieron montar unos aros Sun en el modelo CR17 unido a dos bujes diferentes. Uno, el delantero, era el buje Koda Magic 900M y en la rueda trasera se montaba un espectacular DT Ugi,
Digo espectacular sobre todo por el tema del sonido. Para los que somos realmente amantes del mundo de la restauración, tenemos 3 sonidos que tenemos muy grabados en la mente. Uno puede ser el de Chris King, otro puede ser el de Hope y otro sin duda es el sonido de los trinquetes del buje trasero de The Boogie. Esto es auténtica melodía para vuestros oídos. Escuchad. Siguiendo con las ruedas, vamos a pasar a los neumáticos, donde también hay una cosa muy particular. En esta bici, en el caso de Tinker Juárez, él usaba los neumáticos IRC Piranha Pro. Aquí vemos los modelos diferenciados para la rueda delantera y la rueda trasera. Como veis, el taqueado es direccional para la rueda delantera y el taqueado de la rueda trasera está más pensado para traccionar mejor. El secreto de la bici de Tinker es que él nunca usó la rueda delantera, sino que usaba las dos traseras en ambas ruedas. En ambos neumáticos, como podemos ver, la anchura es de 2.0. No son muy anchas, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy. Para rematar el juego de ruedas, vamos a hablar de los cierres rápidos, que a pesar de ser una pieza muy pequeñita, también una parte muy particular e importante en esta restauración, ya que se trata de una marca que ya no existe y dificilísimos de encontrar. Son los cierres rápidos de la marca Curve. Para acabar con las particularidades de la bici, vamos a hablar de los pedales, ya que Tinker usaba una marca que no era habitual en la época, como era Look. Como sabéis, el inventor o el precursor del sistema de pedal automático fue Shimano. Look entonces tenía también pedales automáticos, pero eran muy del estilo de las bicis de carretera, es decir, con una sola cara. Para la temporada 1994, Look se desmarcó con unos pedales con un sistema de anclaje muy similar al de Shimano, pero como podéis ver, más voluminoso y con una cala un poquito diferente. Constaba de 2 modelos, uno que era el S2 Moab y el S2 Moab R en color rojo, que son los tope de gama y que, como comento, ayudaba a Tinker Juárez en su momento. No hay que olvidar también que Tinker era un fiel usuario de los calapiés, y no fue hasta esta temporada cuando empezó a realmente usar los pedales automáticos como realmente interesaba y como era importante. Lo curioso de estos pedales, aparte de su tamaño y su color, es la regulación de la tensión con esta ventanita, aquí lo podéis ver. Y sacando esta tapita, por aquí meteríamos la llave que regula dicha tensión. Os estaréis preguntando todos cuánto pesa esta bici, con pedales, suspensión y con esta configuración que habéis visto. Si os fijáis, son prácticamente 11 kilos raspados, pero realmente la bici de Tinker era algo más ligera, ya que él usaba los neumáticos plegables y en esta versión, en esta restauración, tiene hilo metálico, con lo que son bastante más pesadas. Pero para que os hagáis una idea, sobre los 10 kilos 600, 10 kilos 700 era el peso real de esta bici en orden de marcha en la época, lo que no está nada mal. Bueno, bikezoneros, bikezoneras, hasta aquí el resumen en detalle de la bici, esta Cannondale F2000 World Championship Issue de 1995, que en North Classic MTB hemos restaurado para hacer que coincida exactamente a la bici que Tinker Juárez usó en el Campeonato del Mundo de Baile en 1994. Esperamos que os haya gustado mucho y vamos a probarla. Bueno amigos, hasta aquí esta review de la Cannondale F2000 World Championship Issue de 1994, con la que los clásicos disfrutamos como locos. Esperamos que vosotros también lo habéis hecho desde vuestras casas. No os olvidéis de dar like, no os olvidéis de compartir el vídeo si os ha gustado y sobre todo no os olvidéis de suscribiros, porque están a caer muchas más bicis clásicas, muchas más reviews y mucho más contenido clásico conmigo, con José Crespillo, en Bikezona y en North Classic MTB. Así que nos vemos pronto, hasta la próxima.